¿Cómo están? Muy buenos días. Qué día tan especial, ¿verdad? La verdad sí. Fíjense que hace un momento le comentaba a mi hermano y se me hizo muy corta la alabanza. No fue tanto en tiempo, sino que había algo que Dios va moviendo en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y últimamente he estado mucho recordando el día que Dios tocó mi vida. Algún día se los iré a contar, ¿verdad? Pero me ha estado recordando ese momento en el que cambió totalmente la forma de ver la vida, la forma de comportarse. Y es como un recordatorio, ¿no? Vuélvete a tu primer amor. Que cuando naciste de nuevo, cuando creíste en Dios, cuando te convenció de juicio, de justicia y de pecado, ¿cuáles fueron las primeras obras? Como había una convicción tal que ya no podías pecar de forma tan deliberada y tan a gusto. Y bueno, eso es algo verdaderamente hermoso que solo Dios lo puede hacer. Pero bueno, algún día se los compartiré. Entre tanto vamos a retomar ya la última enseñanza sobre el tabernáculo y los tres últimos muebles que nos corresponden, que sería la mesa de los panes, el altar del incienso y el arca del propiciatorio. Otra vez, a manera de resumen, estuvimos viendo que cada uno de los días de la creación, del primero al séptimo, están representados en cada uno de los muebles en sentido inverso, ¿sí? Como lo podemos ver en la imagen. Muy bien, así que los que quieran conseguir el resto de las enseñanzas para que no se pierdan, están disponibles para que lleven toda la secuencia y puedan tener el material completo y puedan entenderse un poco más. Así que vámonos abriendo su Biblia en Génesis 1:10, por favor. Y vamos a iniciar con la mesa de los panes de la proposición. Génesis 1:10. Y aquí está hablando Dios en el tercer día, es decir, en la tercera vuelta de rotación que hace la tierra. Y Dios dice lo siguiente: a la parte seca llamó Dios tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y Dios vio que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde. Vemos aquí dos acciones. Dios le pone nombre tanto a la tierra como a los mares. ¿Por qué? Porque está el control de estos dos lugares, están bajo su mano. Ningún hombre puede detener un terremoto, un maremoto, una tormenta, sino solamente Dios. Y aquí vemos que Dios, de forma indirecta, es decir, dándole una orden a la tierra, le dice y le ordena que produzca la tierra hierba verde. Ahora, ¿por qué está ligado este día con la mesa de los panes? Bueno, porque los panes están hechos de harina
y la harina sale de algún cereal mezclado con agua. Y ese cereal proviene ¿de dónde? De la tierra. Después que fue regada con agua. ¿Sí? Y esta agua, esta semilla que murió estando dentro de la tierra, dio lugar a la hierba verde, a la cual dio el cereal, y después viene la harina y luego los panes. Por eso está representado el día 3 con este mueble. Bueno, pues así como el pan y el agua nos dan vida físicamente. ¿Quién ya viene desayunado? Todos, ¿verdad? Amén. Y bien desayunados, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Así como eso nos da vida, nos da fuerza, así también en Cristo están revelados esos panes y ese tercer día. ¿Por qué? Dios le ordenó a la tierra que produjera el pan. Bueno, pues aquí en Juan 6:33 Jesús está hablando y fíjense lo que Jesús dice: porque el pan de Dios, el pan que provee Dios, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús le respondió en el versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hambre y sed, que se ven satisfechos por el pan y el agua. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos mantiene con vida? Y entonces Él está haciendo la analogía. Entonces vemos en el tercer día cómo Jesús está oculto, porque Él es el pan de vida y Él es el agua viva. En el versículo 51, Juan 6:48 primero, dice, yo soy el pan de vida. Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo, el pan vivo que descendió del cielo, es decir, el pan que Dios provee de forma directa, ya no indirecta. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, refiriéndose a su sacrificio, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí es importante, no es por unos cuantos, es por la vida de absolutamente todo el mundo, pero hay una condición. Él pagó por los pecados de todo el mundo, de todos. Sin embargo, la condición es aquel que de él come. Lo acaba de mencionar el hermano. La mesa la sirvió completa, pero no todos vienen a comer. Y aquel que no come, ¿qué pasa? Muere. Y es lo que dice, aquel que come de mí, de mi sacrificio, de lo que yo hice por él, tendrá vida eterna, no volverá a tener hambre y tampoco tendrá sed jamás. Ahora, el hombre fue formado del polvo de la tierra, y una vez que tú has nacido de nuevo, Dios te lava y te limpia con su palabra, como lo haría también el agua, y después de esto quedas saciado. Pero Dios nos ha mandado también ser bendición para los demás y llevar y compartir de ese pan que descendió del cielo y que nos ha saciado. Jesús lo dijo en estas palabras: id y predicad, compartir, llevar el evangelio y hacer discípulos. Pero si nuestra vida no va de acuerdo a lo que estamos compartiendo, entonces ese pan que estás compartiendo será pisoteado
y cada uno de nosotros va a ser responsable de lo que uno está otorgando. Así que en un principio, ¿cómo se da el proceso? Bueno, la tierra dio la semilla, esa semilla tuvo que morir en el suelo para dar paso a la planta. Eso lo explica Jesús en Juan 12:23 de una manera muy ilustrativa. Juan 12:23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Observen esto, cómo Jesús se pone como ese grano. Si el grano cae en la tierra, Jesús nació, ¿verdad?, aquí en la tierra, pero ¿qué tenía que ocurrir para que nosotros pudiéramos llevar fruto? Que Él muriera. Cuando le decían a Jesús: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo, bájate de la cruz. ¿Qué crees que hubiera pasado si Jesús les hubiera hecho caso? Si hubiera descendido nada más para mostrar quién era. Nadie sería salvo. Todos estaríamos condenados, pero Él no se bajó. Entonces, Él se quedaría solo, porque Él es el único que tenía el poder de descender de la cruz y se hubiera ido al cielo sin ningún problema. Pero decidió morir y Él se hubiera quedado con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero al morir, Él nos da la oportunidad a nosotros de poder extender de su carácter a través de nuestras vidas, a través de que también nosotros muramos, ¿sí o no? Muy bien, ahora enfoquémonos en la siguiente, por favor. Enfoquémonos al mueble dentro del tabernáculo. Dice Éxodo 40:22. Dice: puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelabro en el tabernáculo de reunión enfrente a la mesa, al lado sur de la cortina. Entonces, este mueble estaba al lado norte y contenía 12 piezas de pan, representando a cada una de las tribus. Y únicamente los sacerdotes podían comer de ellos. Pero hubo alguien que no era ni sacerdote, comió y no murió, que fue David y sus hombres de guerra. La mesa de los panes estaba situada a la mano derecha según se entraba en el lugar santo. Tenía como propósito ser el soporte de los 12 panes que eran colocados sobre ella cada sábado. Al igual que otros objetos del tabernáculo, tenía varas para que pudiera ser transportada y algunos accesorios para su uso. Cuando el tabernáculo se desmontaba para mudarse, cuando se mudaba el campamento, los sacerdotes extendían sobre ella un paño de color azul. ¿Qué significa el color azul? Significa que es algo celestial, algo divino, algo que proviene del cielo. Entonces, ¿recuerdan? Extienden el paño azul sobre los panes, ¿sí? Como cuando Jesús dijo que Él era el pan que descendía del cielo.
Y entonces, poniendo encima los utensilios adjuntos para el servicio, que eran las cucharas, las copas y tazones, siendo cubierto todo con otro paño de color carmesí, de color rojo. ¿Qué representaría el color rojo? La sangre. Entonces, de alguna manera, ahí teníamos lo que acabamos de leer de Jesús, que Él era el pan que había descendido del cielo y que Él iba a ser entregado en sacrificio. Y luego dice, finalmente eran cubiertos también con las pieles de los tejones. ¿Recuerdan esa enseñanza de los tejones? Bueno, esto que acabo de leer se encuentra en Números 4, del 7 al 8. La frase pan de la proposición significa literalmente pan de la presencia. Pan de la presencia. Pues así como el arca era la señal de la presencia de Dios en medio de su pueblo, estos panes representan la señal de que el pueblo se hace presente delante de Dios. No contenían levadura y una porción de incienso era puesto encima de ellos, de manera que expedían un olor muy agradable. ¿Sí saben qué representa la levadura, verdad? ¿Qué representa? Pecado, exactamente. Entonces, los panes, al no tener levadura, de alguna manera representaban que eran un pueblo santo. Un pueblo santo, que ya había pasado por todo el proceso de purificación, santificación, etcétera, etcétera. Y estaba siempre delante de Dios. La mesa debía de llevar una cornisa, cuatro anillos de oro en las esquinas, donde estaban también las patas de la mesa, del mueble. Cuando comparamos Éxodo 25, del 24 al 25, y Éxodo 37, del 12 al 11, que habla acerca de esta ubicación de estos elementos, de cómo estaba constituido este mueble, nos damos cuenta que la mesa tenía dos coronas, una en la parte superior y otra sobre la moldura que estaba debajo. Esto actuaba como una protección para que ninguna cosa se cayera de la mesa, ¿sí? Una marquesina. Así es como podemos ver que es siempre, cuando te estás santificando, cuando estás delante de Dios, ves cómo la mano de Cristo nos ayuda a no caer. Estas dos coronas nos revelan cómo Cristo, siendo hombre, tenía derecho al trono de David, ¿sí? Y la siguiente, también cómo Dios había venido por medio de Jesucristo a ser Rey de reyes y Señor de señores, ¿sí? Entonces ahí vemos las dos coronas. Es interesante mencionar que así como en la soberanía de Dios Trino es quien reina con poder y gloria, en todo existe así, y lo vemos como el Señor se tipifica a través de tres muebles siempre, y esos tres muebles tienen esas coronillas, están coronados esos muebles, tienen una cornisa, y esos tres muebles son el arca del pacto, la mesa de los panes y el altar de oro del incienso. Esos tres que hoy vamos a ver, esos tres tienen esa corona, tienen esas coronas. La mesa tenía 4 patas,
obviamente tenía 4 patas, pero también tenía 4 puntas. Esto significa el hecho de que Cristo es la mesa del pan de vida para absolutamente todos los rincones de la tierra, tal como ha sido en la comisión cuando les dijo a sus discípulos: vayan y prediquen por todo el mundo y hagan discípulos. Ahora vamos a ver que en esta mesa habían 2 hileras conformadas por los 12 panes. Y Jesús dijo lo siguiente: tomad y comed esto que es mi cuerpo. Él es el pan que fue partido. Como los 12 eran los panes de la proposición para Israel, pero para que ellos fueran un solo cuerpo. ¿Recuerdan que habían sido separados? Los reinos fueron divididos. Así que en Cristo serían unidos en un solo cuerpo. Estas 2 barras de pan sobre la mesa delante del Señor, una por cada una de las tribus del campamento, en el Israel espiritual, todas están presentadas delante del Señor, pero como uno solo, en Cristo Jesús. Ahora, vamos a ver las 2 varas de acacia recubiertas de oro, que eran las que se insertaban en los anillos que se encontraban a las esquinas. Estas servían para mover las mesas, y en estos anillos se introducían las barras, y eran 2 que representan tanto a Israel como a nosotros los gentiles, a los cuales el Dios el Padre nos unió en un mismo cuerpo, ¿quién es? En Cristo Jesús. Siguiente, por favor. Ahora, vamos al siguiente mueble, que es el altar del incienso, y este mueble estaría representando el segundo día, cuando Dios dijo, en medio de aquella oscuridad, recordemos que no se encontraba el sol, Él dijo: haya expansión en medio de las aguas. Significa que hubo la mitad de las aguas se elevaron. Una vez que el hombre ha nacido de nuevo, que ha sido lavado, que ha sido iluminado y que ha sido saciado, entonces llega al altar del incienso. Este también era conocido como el altar dorado y se halla situado en la parte que se encuentra enfrente a las cortinas, en el lugar santo, justo delante del velo. Y hacía la separación, este velo, entre el lugar santísimo y el lugar santo. En este lugar santo, recordemos que los sacerdotes llegaban y ninguno absolutamente se podía sentar. De hecho, se encontraban siempre descalzos. ¿Recuerdan el pasaje en el que Moisés se acerca a la zarza y Dios le dice: quita tu calzado de tus pies, porque el suelo que pisas es santo? De la misma manera, los sacerdotes entraban ahí descalzos y no había sillas para que se sentaran. ¿Por qué? Porque el sacrificio era constante, no podían descansar los sacerdotes. Bueno, recordemos algo muy importante. Estaba hecho este mueble de madera de acacia. ¿Recuerdan qué significa la acacia? Que es la humanidad. Y estaba recubierta por oro puro. Y también llevaba unas barras para poder
para poder transportarlo. El altar del incienso, como les comentaba, estaba cubierto de oro. Y en él se simboliza la oración. En él había un continuo derramamiento de perfume de manera perpetua. Es decir, fue hecho con ese propósito, con el propósito de elevar un olor grato. Fue hecho no precisamente para ofrecer holocaustos, sino para quemar sobre él sustancias aromáticas. Sobre él se ofrecía el incienso que simbolizaba la adoración, la alabanza y la oración. ¿Recuerdan cuando llegaron los sabios astrónomos a buscar a Jesús? ¿Qué era lo que le llevaban? Oro, incienso y mirra. Entonces, de alguna manera, también se encuentra en este mismo altar precisamente Jesús como una ofrenda agradable a Dios. Veamos en el pasaje, se los voy a leer, en Lucas 1:10, donde se ve la utilización del incienso. Dice que todo el pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Por eso el incienso representa la oración. En Salmos 141:2 dice: sea enderezada mi oración delante de ti como un perfume, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Me llama la atención esta palabra que dice: sea enderezada mi oración delante de ti como un perfume. ¿Qué se les viene a la mente cuando se dice enderezar? ¿Cómo? Que está chueca. Exactamente. ¿Puede haber oraciones chuecas? ¿Oraciones torcidas? Pues sí las hay, ¿verdad? Pero por eso precisamente aquí le pide el salmista al Señor: verifica la intención de mi corazón, cómo estoy orando, enderézalo. ¿Para qué? Para que pueda subir, si no, no me vas a escuchar. Algo así como, no sé, Señor, llévate a mi vecino, ¿no? Pues imagínate. Entonces aquí le dice: endereza mi oración, mejor ora por él, ¿verdad? Muy bien, vemos otro en Apocalipsis 5:8, en el que dice: todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Y aquí explica qué es el incienso, que son las oraciones de los santos. Es lo que se eleva. ¿Recuerdan que las aguas se elevaron? Así es como se elevan las oraciones de los santos. En Apocalipsis 8:3 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso. ¿Qué es el incienso? Para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro, sobre el altar del incienso. Entonces, sigue reafirmando que son las oraciones las que se elevan. Y dice que estaba delante del trono. Así como, si se alcanzan a notar esta descripción que está dando aquí Juan en Apocalipsis, se está refiriendo al tabernáculo, pero un tabernáculo celestial. Recordarán que Dios le dijo a Moisés: haz el tabernáculo conforme al modelo que yo te daré. Es decir, que ya existía uno antes.
Apocalipsis 8:4 dice: el humo del incienso con las oraciones de los santos, dice, subió, ascendió, como cuando hizo la separación de las aguas. Subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Se presentó delante de Dios. Aarón tomaba de las brasas ardientes del altar del holocausto para quemar el incienso. ¿Dónde estaba el altar del holocausto? ¿Dónde se encontraba? Afuera. El altar del holocausto es el altar de bronce, donde se quemaban a las víctimas, ¿cierto? ¿Recuerdan qué simbolizaba y qué día es el altar de bronce? El sexto día. ¿Sí? El sexto día. Y tomaba de aquellas brasas y las traía al segundo día, es decir, al altar del incienso. ¿Qué significa esto? De manera espiritual. Que no puedo venir y orar a Dios si primero no he pasado por el altar. Si primero no he reconocido mis pecados. Si primero no he clamado a la sangre de Cristo. Si primero no he muerto a mis pasiones y al pecado. ¿Sí? ¿Se entiende? Si primero no he sido sacrificado, no puedo llevar al altar las brasas. ¿Se entiende? Porque no se van a escuchar y estaría ofreciendo fuego extraño. ¿Ya vieron de dónde los está trayendo? Y ahora, fíjense, recuerden qué era lo que quemaba por primera vez el altar de bronce. El juicio de Dios. ¿Sí? El fuego de Dios fue lo que primeramente había encendido por primera ocasión. Y ya los sacerdotes tenían que mantenerlo. Entonces, eso es lo que nos corresponde a nosotros. Ir y avivar ese fuego y traerlo delante del altar. El fuego que había consumido aquella víctima es el mismo que tenemos que traer delante de él. Ahora, ¿qué tiene que ver el altar del incienso en el segundo día con que hubiera una expansión de las aguas en plena oscuridad en el segundo día? Bueno, para que hubiese expansión, Dios, vuelvo a repetir, elevó las aguas, ascendió, subió una parte de las aguas que estaba sobre la tierra en completas tinieblas, y el agua, díganme, ¿qué representa? Ajá, pero ¿qué dice el agua en la Biblia? ¿Qué representa? Jesús lo dijo, es la palabra de Dios, ¿sí? Es la palabra de Dios el agua. Bueno, muy bien. Entonces, en otras palabras, Dios solamente recibirá, solamente podemos nosotros elevar lo que proviene de Él. Solamente lo que está escrito en su palabra, solamente es lo único que va a recibir. Solamente lo que Él ha dicho. Porque por medio de su palabra es la única manera en la que podemos elevar adoración, alabanza y exaltación. Si yo traigo pensamientos, máximas humanas, ¿lo va a recibir? No. Solamente Él recibirá lo que proviene de Él. ¿Por qué? Porque si no, nosotros estaríamos ofreciendo fuego extraño y aparte serían nuestros propios méritos. Por eso hay tantas religiones. ¿Y qué son las religiones? Es precisamente elevar nuestras buenas obras, nuestros pensamientos, nuestras máximas, nuestras buenas intenciones, y esos no pasan del techo. No pasan, nunca las va a recibir Dios porque no provienen de Él. Y aparte, eso nada más nos infla a nosotros como seres humanos. Y nos hace corruptibles porque hacemos un Dios a nuestra imagen y semejanza. Un Dios corruptible,
un Dios negociante, todo amor y nada de justicia. Muy bien, así es cuando nosotros somos olor grato a Dios. Cuando se nos ha revelado la salvación de Cristo, y en esos momentos, en los momentos más oscuros, cuando has reconocido que delante de Él lo único que tenemos es una horrenda expectación de juicio en nuestra vida, ahí un olor grato es: Señor, haz de mí lo que toma mi vida. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y nosotros nos abandonamos en su misericordia. Ese es un olor grato. Ahora veamos, este fue el olor, la fragancia que subió al cielo, también como una oración, como una petición, en el momento más oscuro de la vida de Jesús. Vamos a ver el altar del incienso en la cruz de Cristo. Recordarán que el tabernáculo, dentro de lo que estábamos viendo, el lugar santo, lo único que iluminaba ese lugar, ¿qué era? El candelero, ¿verdad? Y si el candelero se apagaba, ¿cómo quedaba? Bueno, Jesús, cuando está colgando en la cruz, dice que hubo tinieblas en la tierra. Y aquella llama, aquella luz se estaba extinguiendo. ¿Cuál es la luz? El mismo Cristo. Se estaba apagando, su vida se estaba apagando en ese momento. Y recordarán acerca de la caña humeante que vimos la ocasión anterior, que era el mismo Jesús. Bueno, cuando estaba ahí, en plena oscuridad, recuerden que hay una corona, una cornisa alrededor del altar del incienso. Bueno, en ese momento Cristo se convierte o simboliza ese mismo altar cuando Dios mismo, Dios el Padre, ha reservado una corona en ese momento, momentos antes de morir, y esa corona le fue entregada a Cristo, entregada por un criminal. ¿Cuándo? Cuando este asesino, cuando este criminal, el que estaba a un lado, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tú. ¿Alcanzan a notar que ahí le está poniendo la corona? Cuando lo está reconociendo como rey en plena oscuridad, cuando el candelero se está extinguiendo, el Señor reserva una corona para él. Y esa corona que le está entregando fue una oración, fue un clamor, algo que se elevó de parte de la voluntad de Dios, que hubiera ese reconocimiento, y eso se elevó hacia el Señor, y fue un olor grato, fue fragante para él. Y bueno, y esto desprendió del corazón del Señor una promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Recibió la oración, recibió la petición, le dio más, porque el criminal solamente estaba pidiendo un recuerdo, no estaba pidiendo una posición, nada más: cuando vengas, acuérdate, estaba conmigo un criminal aquí, eso basta. Y le dijo: no, yo te voy a dar más, porque has hecho, y esa oración, esa petición, ese corazón contrito y humillado, como cantábamos hace un rato, el Señor no despreciará. ¿Por qué? Porque esa fue la misión a la que vino: a salvar y a rescatar a lo que se había perdido.
los hijos de Aarón ofrecieron ellos un fuego extraño. Es decir, que el fuego no venía del altar de bronce. No venía del altar de bronce y decidieron hacerlo a su manera. ¿Y qué fue lo que ocurrió con ellos? Los acabó. Miren, muchos de los que pudiéramos estar predicando la palabra, pudiéramos estar ofreciendo fuego extraño. Imagínense, ¿por qué creen que no caen? O no caemos, ¿no? Por pura misericordia, por pura gracia. Muy bien, ahora recordemos algo adicional. Antes de que viniera Jesús, hubo 400 años de silencio. Dios ya no había hablado por medio de los profetas, ya solamente había una esperanza de parte del pueblo y una oración de parte del pueblo en que mandaran al Mesías. Y vamos a Lucas 1:5, por favor, porque vamos a ratificar cómo es que en el altar del incienso es donde se contestaron las oraciones. Lucas 1:5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era la hija de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Algo aquí importante, mis hermanos. Ambos eran justos delante de Dios. Justos delante de Dios. ¿Se acuerdan del pan de la mesa de la proposición? Que no tenían levadura y que estaban siempre delante de Dios. ¿Sí alcanzan a notar ahí el simbolismo? Ok. Y andaban irreprensibles. Esto es algo también que... irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. Ambos eran de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, le tocó en suerte. Pero bueno, aquí no es suerte, ¿verdad? Era Dios, Dios había elegido, conforme a la costumbre del sacerdocio en el santuario del Señor, para ofrecer ¿qué? ¿Qué es el incienso? Las oraciones. Ahora, vamos a ponernos un poquito en contexto. En estos momentos, ¿había arca? ¿Había arca? No. Entonces nada más hasta ahí llegaban. Los sacerdotes nada más llegaban hasta ahí. Hasta el altar del incienso. Y fíjense lo que ocurre. Mientras él estaba haciendo eso, dice, toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y fíjense algo interesante. Entonces se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha ¿de dónde? Del altar del incienso. Es decir, ¿para qué? Para recibir un mensaje. ¿Por qué? Porque las oraciones habían sido escuchadas, habían sido recibidas. Al verlo, Zacarías se turbó y sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Aquí vemos
que Dios responde una oración a una pareja que era irreprensible, pero esto traería consecuencias y bendición para mucho más gente. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Muy bien, ahora vamos a ver nuevamente cómo se vuelve a manifestar, pero ahora ya para accesar, ir más allá del altar del incienso. Dice Lucas 23:44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y entonces, ¿qué ocurrió? El velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí Jesús está elevando una oración hacia el Padre. Y volvemos a ver cómo se ve manifestado el segundo día. Y entonces, cuando ocurre eso, algo ocurre también para nosotros. Tenemos acceso hacia el lugar santísimo, hacia la presencia de Dios el Padre. Pero ¿qué creen? Cuando Jesús muere y cuando se rasga el velo, ¿qué había en el lugar santísimo? Nada. Físicamente no había nada, no estaba el arca. Recordemos, hasta nuestros días no está el arca. El arca fue oculta. Después, cuando vinieron los babilonios, dicen ahí algunos entendidos que había un mecanismo que Salomón había hecho en el que las columnas activaban un mecanismo por medio de poleas para abrir una salida directamente desde el templo y guardar y llevar el arca hacia otro lugar, sacarlo de la ciudad, pero de forma subterránea. Lo interesante es lo siguiente: la sangre que entregaban los sacerdotes se tenía que vaciar. ¿Dónde? En el arca, colocarla en el arca, ¿cierto? Y si Cristo tenía que derramar su sangre, ¿dónde tenía que caer? En el arca, ok. Entonces, si no estaba el arca, esto, siendo Dios tan perfecto, seguramente al mover el arca años antes, recuerdan que hubo un temblor, un terremoto más bien, cuando Cristo muere y se abren las rocas. Recuerdan que su sangre no se coagulaba, sino que la sangre y el agua estaban siempre mezcladas, porque su sangre era perfecta. Y si su sangre circulaba por medio de las grietas, ¿a dónde creen que fue a caer? Qué precioso, ¿verdad? El Señor seguramente algún día nos lo va a mostrar así, como si estuviéramos viendo una película. Pero con esto, qué precioso, ¿verdad? Precioso, precioso. Muy bien, ahora, una vez después del del altar del incienso, vamos
hacia el arca del pacto después de atravesar el velo. Y esto nos lleva al siguiente día. ¿Cuál es el siguiente día? El primero. En el primero, cuando Dios dijo, sea la luz, y separó la luz de las tinieblas. ¿Sí? Ahí hubo una separación. Entonces entramos al primer día, al arca. Recuerdan que en el lugar santo, quien iluminaba o lo que iluminaba ese lugar era el candelabro. Pero en el lugar santísimo únicamente estaba el arca. ¿Qué era lo que iluminaba ese lugar? La presencia de Dios. Porque Él es luz. Cuando Él descendía al tabernáculo, Él era el que iluminaba ese lugar. Así como ocurre en el primer día. Él es la luz y separó las tinieblas. ¿Dónde quedó la tierra? De este lado, donde puso la lumbrera o el candelabro. ¿Se alcanza a entender? Entonces el lugar santísimo sería el primer día, el día del Señor. Ahora, y esto lo confirmamos en 1 de Juan 1:5 cuando dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y lo reafirmamos aún más en Apocalipsis 22:5. Dice, y allí donde está el Señor no habrá más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. O sea, Él mismo es ese resplandor y esa luz. Ahora, al lugar santísimo, solamente el sacerdote. Yo cuando leía y escuchaba que el sacerdote entraba al lugar santísimo, yo imaginaba que entraba con el mayor esplendor, es decir, con todo el uniforme y los atuendos que tendrían muy suntuosos. Sin embargo, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, no entraba con todos esos atuendos y nada más entraba una vez al año. Una vez al año, y él llevaba unas campanitas alrededor donde solamente se escuchaba. Si él entraba en pecado o hacía algo incorrecto, caía muerto. Y entonces lo tenían que jalar porque aquel que llegaba a tocar el velo caía como muerto, caía muerto. Y entonces esto nos habla de que delante del Señor el sacerdote únicamente tenía que entrar de la forma más sencilla y más humilde, cubierto únicamente con su lino fino, lino blanco, para no mostrar su desnudez. De la misma manera, cuando nosotros nos acercamos, tenemos que entrar con un corazón limpio, porque se entiende que ya pasamos por todo ese proceso, por toda esa limpieza. Ahora, ¿recuerdan que se rasgó el velo y había un incienso elevándose? Cuando se rasga el velo, todo ese incienso que cambió su estructura molecular, ¿sí? Era incienso y después se convirtió en humo. Todo ese entró al lugar santísimo. Bueno, de la misma manera, aquí podemos ver un evento que va a ocurrir cuando nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, seamos transformados y esto desaparezca y entremos a la presencia de Dios, como ocurre en el arrebatamiento. Y vamos a ver otro evento. ¿Recuerdan que después de que muere Jesús se abren los sepulcros? Y muchos
santos, dice muchos santos, no todos, muchos. Y si los últimos serán los primeros, seguramente estaba ahí el criminal. Se abrió su sepulcro. ¿Y qué pasó con todos ellos? ¿Se habrán muerto otra vez? No. ¿Y qué pasó? Se los llevó el Señor. ¿Por qué? Porque los iba a presentar como las primicias. Como las primicias delante del Señor, pero ya con cuerpos glorificados. Y no sé, yo he pensado que seguramente entre ellos iba Lázaro. Porque su cuerpo ya hería, ya estaba totalmente muerto. No sé, es algo personal aunque no se menciona. Así que dejémoslo así, qué bueno que no se menciona para no hacer especulaciones y estar rezándole ahí a San Lázaro. Ok. Luego, recordarán que les comentaba, los sacerdotes no tenían un lugar donde sentarse, pero cuando Cristo entra al lugar santísimo, pero al celestial, después de haber hecho el sacrificio delante del Padre, dice la Biblia que Él se sentó a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque dijo, consumado es. Es decir, en términos militares, después lo veremos, literalmente significa esto, misión cumplida. Después vamos a ver su vida en el ámbito militar, pero es hermoso. Muy bien, siguiente por favor. Con este terminamos. ¿Se alcanzan a notar la ubicación de cada uno de los muebles? Si lo viéramos desde arriba, ¿qué figura nos daría? Una cruz. Evidentemente una cruz. Ahora, cuando en los tiempos de Jesús, cuando se rasga el velo, no había un arca. Esa estaba oculta, pero había un arca mayor. ¿Cuál era el arca mayor? El mismo Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en él, en el arca se encontraba los mandamientos, la vara de Aarón y el pan, ¿sí? El maná. Bueno, en Cristo estos tres elementos se encontraban: la ley de Dios, la vara, que es la autoridad y dirección. Ahora, cuando una vara es cortada del árbol, esta ya está destinada a morir, ¿cierto? Pero esa vara había reverdecido, es decir, vivía en sí misma. De la misma manera, Cristo fue cortado de la tierra, pero resucitó, es decir, reverdeció y tiene vida en sí mismo. ¿Sí? Entonces ahí vemos la vara y el maná. Él es el pan que descendió del cielo. Entonces en Él es la manifestación y personificación del arca. Y Él lleva las primicias, los primeros frutos delante del Padre. Y después vemos en Josué, recuerdan que el arca iba, cada vez que iban a pelear, iba delante del pueblo. Bueno, en la última batalla, el que va delante de todas las huestes celestiales es el Señor, en un caballo blanco, con su ropa teñida de rojo, para pelear la última batalla, como lo haría el arca. Muy bien, entonces pasamos a la última, por favor. ¿Sí quedó claro el recorrido? Cada uno, el atrio, el altar de bronce, la fuente de bronce, el candelero de oro
el pan que se encuentra en la mesa, el altar del incienso y el arca. Ya vieron, y ya hicimos todo el recorrido que hacía el sacerdote. Es lo que nos corresponde hacer prácticamente todos los días. ¿Sí? ¿Verdad que es hermoso? Es hermoso lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pues vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre, amado Dios, muchísimas gracias. Muchas gracias por revelarte a nuestras vidas, Señor, por medio de cosas tan especiales, tan maravillosas, tan llenas de sabiduría. Y lo único que podemos expresar, mi Señor, mi Dios, es lo mismo que hizo el salmista. Dice en Salmos 15:1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el indigno es menospreciado, pero ahora a los que temen a Jehová, el que aún jurando en perjuicio propio, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, es decir, a lucro, ni contra el inocente admitió soborno. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Gracias, amado Padre. Gracias, bendito Dios, porque tu sabiduría, tu conocimiento, tu justicia están en un nivel que jamás podremos alcanzar con nuestros propios medios. Gracias, mi Señor, por tanta hermosura, por tanta gracia sobre gracia.